Si tenés módulos o placas que no te funcionan, con esta cámara vas a poder detectar térmicamente los problemas así como estás viendo ahora. Te vamos a dar ejemplos prácticos y cómo resolvimos nosotros algunos de ellos. Te mostraremos cómo lo solucionamos nosotros detectando así el componente fallido. También usamos en el modo multímetro aprovechando todas sus funciones que tiene esta cámara termográfica con multímetro. También podrás controlar los electrodomésticos de tu casa si las fichas o enchufes corresponden al consumo, como ser este que tenía unos 86 grados, a punto de provocar un incendio. También te sirve para controlar la luminaria, que detectamos estas que se quemaban fácilmente, tenían temperatura entre 50 y 60 grados. Y si eres técnico en refrigeración, podrás controlar cómo rinde tu equipo y el salto térmico si es acorde a un buen funcionamiento. En la parte superior tiene la bornera para el positivo y negativo para usarlo también como multímetro. Esto no será solo un unboxing, sino que aprenderemos a configurar cada uno de los parámetros para que puedas aprovechar al máximo esta cámara térmica. Viene en su estuche semirrígido como nos tiene acostumbrado la marca Fenirsi. Dentro nos vamos a encontrar con un manual de instrucciones que también viene en español. Sumamente detallado y con ilustraciones a color. Viene un cable USB-C a USB-A para la carga y transferencia de datos, un par de puntas para realizar mediciones con capacidad de máximo 10 amperios y doble capuchón de aislación para un mejor trabajo. La cámara viene en su bolsa antiestática y atrás tiene las indicaciones como ser el modelo TDM120p, que se debe cargar con 5 volt, 1 ampere, su resolución de 120 x 90, su batería de 1500 mAh y mide entre menos 20 y 400 grados Celsius. Al encender nos encontramos con una cámara de casi 3 pulgadas a todo color y táctil. También tiene la posibilidad de poder colocar algún trípode en caso que necesites hacer mediciones prolongadas. Su construcción con partes metálicas y plásticos de alto impacto lo hace una herramienta robusta. En el lateral tenemos un slot donde incluye una memoria Kingston de 32 GB, categoría HC01, fabricada en Taiwán. En la parte inferior tenemos el puerto USB-C que sirve para la carga no solo de la batería interna, sino también de la carga del firmware de ser necesario. La colocamos a cargar, en rojo cargando, en verde cargado, empieza a cargar su software interno y ya está lista para tomar mediciones térmicas. También tiene multímetro, lo cual puedes tomar mediciones de resistencia, diodo, voltaje de continua, voltaje de alterna, capacitancia y continuidad. Estos tienen los conectores en la parte superior con el borde rojo y negro para positivo y negativo. Vamos a ver algunas funciones básicas. Mantenemos presionado la tecla de encendido, aparece el logo de la marca y nos va a aparecer la primera pantalla de menú. Bien, ahí tenemos ya la cámara funcionando. Vamos a ir rápidamente por el menú, que no es complicado, es bastante sencillo los parámetros que tiene. Primero, vamos con el lenguaje. Ya sabemos que elegimos inglés, está elegido inglés. Si querés que se apague solo, ya sean 5 minutos, 10 o 20, seleccionás de aquí. Vamos a poner que se apague luego de 5 minutos. Ahí está la parte del lenguaje y auto power off. Tenemos el manejo de brillo, que podés subir el brillo o bajar tocando acá, ya que la pantalla es táctil, en los extremos, o bien en la barrita, como te quede más cómodo. Lo mismo con el modo USB modo, que esto se habilita para traspasar las fotos termográficas que hayas sacado para pasarla al ordenador o a la notebook o al dispositivo que ustedes quieran, habilitando con on. Vamos a la unidad de medida, que en este caso tenemos metros o pulgadas. Acá nosotros, al menos en Argentina, utilizamos metros, así que está seteado ya en metros. Y abajo de todo, al finalizar, tenemos para editar la fecha 2026. Tenemos el primer parámetro que corresponde al mes donde estamos. Hoy es 11, colocamos la fecha y le podemos colocar la hora. Confirmamos, ahí tenemos ya actualizado. Ya está la parte seteado del system. Ahora pasamos al about. Se trata simplemente de indicación del modelo y la versión de software o firmware, que lo tenemos que comparar con la que figura en la página de Fenirsi. Si tenemos esta versión 1.2.4 es porque está actualizada. Si hay una reciente o se publica para mejorar algún parámetro o alguna medición, seguro va a salir la 1.2.5, pero por el momento esta es la actualizada. Tenemos el modelo y tenemos la forma de resetear el dispositivo en caso de que hayamos tocado todos los parámetros y no sepamos cómo volverlo a fábrica. Damos aquí y le daríamos en confirmar. Y ahí vuelve al estado de fábrica. Vamos a temperatura, que tenés para medir los parámetros entre menos 20 grados Celsius y 150 grados. O tenés el rango para medir entre 100 grados y 400 grados.
Eso depende del tipo de uso que ustedes le den, o bien lo puede dejar en automático y se selecciona automáticamente. La temperatura o unidad de medida puede ser grados centígrados o Celsius y grados Fahrenheit. En el indicador nos muestra siempre la temperatura mínima y máxima. Si queremos habilitar, van a estar en on y de un lado vamos a tener la temperatura mínima y del otro lado nos va a indicar la temperatura máxima que se registró en el sector donde estás midiendo. También tiene para programar un sistema de alarma donde podés programar a qué temperatura querés que empiece a sonar la alarma. Si vos ya tenés planificado de que vas a hacer una serie de mediciones y donde supongamos que tu temperatura máxima va a ser 80 grados, entonces lo colocas en 80 grados y ahí ya la alarma, cuando tenga el dispositivo, lo que estés midiendo, más de 80 grados, te va a emitir una alarma. Lo mismo tiene para la alarma para temperatura baja. Si vamos para abajo, nos da temperaturas negativas. Estos son todos los parámetros acerca de temperatura. Y el measure o medición es la emisividad. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los elementos, no todos, tienen la misma forma de transmitir el calor. No es lo mismo transmitir el calor sobre un aluminio, sobre un cobre, o bien sobre una superficie plástica, cartón, hormigón o yeso. Por eso que el manual es bastante completo, se encuentra en español y aquí tenés una tabla donde te dice en qué parámetros tenés que estar para medir, por ejemplo, sobre aluminio, sobre cobre, superficie oxidada, un cobre que esté pulido, sobre un acero, sobre ladrillo, hormigón, yeso, placa, etcétera, etcétera. Ahí te dice entre qué parámetros tiene que estar. Viene seteado en 0,95 de fábrica, que esto es más o menos ideal para los que medimos componentes, donde tienen el package de los componentes, generalmente es un tipo de resina o de un material similar. Así que es la mejor medición sobre los componentes que nosotros solemos medir. Si lo vas a utilizar para electrónica, es que lo dejes en 0,95. La distancia nos va a ayudar a que sea más preciso. Si yo voy a medir a corta distancia, unos 30 centímetros, puedo ajustar aquí la distancia y dejarlo en el mínimo, que son 0,5 metros, que son 50 centímetros. Si yo voy a medir hasta 50 centímetros, esto nos va a indicar la mejor lectura. Ahora, si vamos a hacer mediciones de algo que está más alejado, le vamos a indicar al instrumento que vamos a tomar una medición de hasta 3 metros. Entonces ahí se va a compensar y va a tratar de tomar la mejor medición para que sea lo más exacto posible. Nosotros vamos a medir en componentes, así que lo dejamos en 0,5 metros. Y el de abajo, que es temperatura reflejada. ¿Qué significa esto? Se trata aproximadamente de la temperatura de nosotros que tenemos en el ambiente. Generalmente viene seteado esto en 25 grados, que se estipula que en un lugar apto, normal, estaría en 24 grados, algo normal. Ahora, si estás en un entorno donde hace mucho calor, estás midiendo hormigón, donde estás en lugares donde tenés altas temperaturas, por ejemplo 40, 45 grados o más, para que la medición sea más precisa, le vas a colocar aquí que vos estás teniendo en el ambiente, en ese momento, una temperatura de 45 grados. Entonces compensa y no te va a interferir la temperatura ambiente con la medición de lo que estás queriendo realmente medir. Este ajuste, cuanto mejores sean estos ajustes, más precisión le demos, más precisa va a ser la medición. Yo la estoy acá en aproximadamente unos 18 grados. Lo vamos a dejar en 18 grados para que no interfiera la temperatura. Igual cuando estamos midiendo muy cerca va a ser bastante preciso con la medición. Es muy simple, fácil de interpretar. Para el uso que le damos, acá tenemos para ver la parte de imágenes. Si es que sacamos ya fotos, simplemente presionando acá como si fuese una cámara fotográfica, nos va a ir tomando fotos. Vamos a tomar una medición, presionamos y ahí está grabando la imagen. Entonces cuando presionamos acá, la imagen ya se guardó con la temperatura donde fuimos tomando. Así puedes tomar un montón, ya que tiene una memoria, la tarjeta que la vimos al principio, que va insertada aquí, que trae una tarjeta de 32 GB y ahí almacena todas las imágenes. Después las puedes bajar al ordenador, como te mostramos hace un rato. Con este cursor vamos hacia atrás y aquí tenemos las especificaciones que estaban seteadas en los parámetros: temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura en el centro, donde te indica aquí, y aquí en la parte superior, la fecha. Y si vamos moviendo, generalmente te suele especificar la temperatura más alta y la más baja en el lugar o en el entorno de medición que estás tomando. Tocamos la pantalla y acá se ajusta una especie de paleta. Justamente es la paleta de acuerdo al tipo de margen que ustedes quieran ver o cómo lo quieran ver representado a la forma del calor, ¿no? Tenemos distintos parámetros. Si querés que es Iron Red, que es más rojo, más intenso. Y bien, podemos subir e incluso ponerlo en imágenes en blanco y negro, en escala de grises, como se le llama. Y ahí depende el tipo de material que estamos midiendo y cuál sea el más cómodo para nosotros. Y aquí tenemos el centro de medición o los puntos de mediciones que nosotros queremos utilizar.
Si querés sobre un encuadro, sobre un entorno, marcás acá sobre qué parámetros, sobre qué lugar querés que efectúe las mediciones, y las temperaturas te las va a efectuar de acuerdo a la medición de dónde sitúes el rectángulo o cuadrado. Lo puedes agrandar, lo puedes achicar, y aquí le vas a decir, bueno, yo quiero que me midas en este sector. Entonces te va a indicar las medidas de temperatura solamente en ese sector. Así que eso es una utilidad muy buena que te permite concentrar la medición en los puntos que vos le estás indicando, o bien en un punto fijo, o bien borrar todas las marcas, confirmar y queda en modo normal. Y después tenemos la parte de multímetro. ¿Cómo se accede? Simplemente tocando esta tecla del centro, que es M, y nos va a pasar directamente a mediciones. Aquí tenemos lo que nosotros estamos queriendo medir, que es desplazable también. Podemos que sea automático para realizar una medición que sea más precisa y más rápida. Si sabes lo que estás midiendo, lo tenés que seleccionar. Si querés medir resistencia, diodo, voltaje continuo, voltaje en alterna, capacitancia, o bien utilizarlo como buzzer. Se colocan los terminales siempre respetando los colores. El rojo va al positivo, o sea, el terminal que tenemos aquí a la derecha, el negro al negativo, y aquí ya lo tenemos como multímetro. Esto es para generalmente los que trabajan en la parte técnica y necesitan hacer mediciones rápidas. No tiene amperímetro, pero yo estimo que no le colocaron por un tema de lugar. Para un amperímetro hay que agregar una clavija y se hace un poco más complejo, ¿no?, inyectar aquí dentro, pero bueno, cumple con las funciones de multímetro básico. Ustedes saben que un tester o un multímetro pero muy básico, por ejemplo, no trae para medir capacitores. Este sí lo trae, entonces tiene ventajas y por ahí desventajas con algún tipo de multímetros de los que podés encontrar en el comercio. No con todas las especificaciones y todas las escalas posibles. Si vas a medir resistencia, lo colocas en la escala de ohm. Por ejemplo, una resistencia que sabemos aquí su valor, que es de 10 ohmios. Vamos a colocar sus puntas para medir el valor de resistencia y automáticamente nos indica que tiene 9.97 ohmios. Entre los valores que puede llegar a variar, aquí en la parte inferior te va a marcar el mínimo y el máximo. Y tenés la posibilidad de holdear o bien de clavar. Si tenés una medición que es muy variable, o presionás la tecla Hold y se mantiene, y una vez que ya sacaste queda la medición con el parámetro mínimo y máximo medido. Así que eso lo veo positivo, que tenga tecla Hold, que un multímetro económico no lo tiene, y que tiene la indicación de los valores mínimos y máximos que hayas medido. Para medir diodo exactamente lo mismo, lo pones en escala de diodo, lo medimos de esta forma. Sabemos que de acá, de este lado, no nos tiene que dar nada. Tenemos que ver siempre dónde está el cátodo y dónde está el ánodo. En este sentido no conduce, o sea que no tiene ningún tipo de pérdidas. Lo invertimos a las puntas del multímetro y ahí nos indica la tensión de conducción, que es entre 0,55 y 0,57 voltios. Estaría en buenas condiciones este diodo. Una medición básica y rápida que puedes efectuar. Medir voltaje en continua, que puede ser de alguna batería, no tiene importancia. Por ejemplo, acá estamos midiendo al revés. Yo la punta positiva la tengo en el negativo y aquí me está indicando el indicador con el negativo, quiere decir que estoy midiendo con las puntas invertidas. Me marca la tensión de esta celda, que es de 1.58 voltios. Ahí está, colocamos el positivo como corresponde y el símbolo negativo vemos que se borró de la pantalla. Tiene un montón de escalas para medir, lo tenés todo especificado en el manual y te indica el error que comete en cada una de las escalas que uno lo esté utilizando. Acá damos un ejemplo en la escala de capacitancia. No es lo mismo medir sobre todos estos valores donde tiene un error del 2% y medir en estas capacidades altísimas donde el error ya es considerable y es de un 5%. En el manual están todas las especificaciones para que puedas ver más al detalle. También tiene para medir tensión de alterna. Podemos medir la tensión de la red. Ahora lo voy a conectar yo a la red eléctrica, 220 voltios. Ahí estamos midiendo, nos marca de 218.1 voltios. Esa es la tensión que marcó. Podemos holdear. Tecla Hold, mantenemos presionado, quitamos del conector y ahí nos queda fijo. Nos está indicando AC voltage, tensión de alterna. Así que es muy sencillo y fácil de usar. Y también tiene para medir capacitancia. No mide el ESR, de eso no hablan esto. Para eso hay instrumentos específicos donde te miden el ESR. Vamos a tomar este capacitor. Siempre es bueno cortocircuitar las puntas, sobre todo en los electrolíticos, para que no tenga carga
y nos llega a dañar al instrumento. Vamos a medir la capacidad de este capacitor que dice que es de 100 microfaradios y nos indica que está en 91.010304 microfaradios. Estaría correcto la medición del capacitor. Así que es bueno si estamos usando la cámara térmica para detectar algún tipo de componente fallido y que en el momento lo podamos o retirar y medir con el mismo multímetro que tiene incorporado. Así que eso lo veo muy práctico para el electrónico. Y el buzzer o chicharra, que si queremos medir continuidad, acá tenemos la posibilidad. Pasamos ahora a la cámara y vamos a hacer un análisis sobre algunas de las placas para que puedan ver cómo se utiliza este instrumento. Lo bueno también para destacar que tiene un conector acá, creo que es de 1/4, lo cual te permite colocar alguna base, algún soporte y puedas dejarlo fijo si es que necesitas que quede en ese lugar para realizar una medición que te lleve un cierto tiempo. Ahora pasamos a la práctica. Te voy a mostrar algunas de las funciones en las que yo la he utilizado. Tenemos esta placa que no funcionaba, que estaba quemada. Procedemos a alimentarla y vemos cómo la cámara térmica detecta rápidamente un incremento de la temperatura en la zona roja que estamos viendo, donde nos llega a medir casi hasta 40 grados. O sea que acá detectamos muy fácil que este componente podría estar dañado. Aquí podemos ver en toma más cercana, donde al alimentar automáticamente se va incrementando drásticamente la temperatura en ese componente. Ahí está el defectuoso. Ahora vamos a pasar a una placa también similar a esta, que es un módulo de carga con Step Up. Estas no funcionaban, estas las tengo como defectuosas. Se carga a través de micro USB, donde lo vamos a proceder a alimentar y a apuntar con la cámara termográfica para ver qué nos indica. Aquí podemos observar también cómo se incrementa rápidamente la temperatura en uno de sus componentes, llegando así a unos 35 grados aproximadamente. Lo marcamos, lo identificamos y aprovechamos para poder quitarlo, a ver si esto podría llegar a ser una de las fallas. Tan fácil como apuntar y directamente sacar el componente dudoso. Sin tantas mediciones, sin tantas complicaciones, te lleva a agilizar las tareas y así realizar mucho más rápido las intervenciones. Acá tenemos otra similar que también está defectuosa. Vamos a proceder a alimentar y a verificar si se comió el mismo componente o tiene algún otro problema. Ahí está, lo conectamos y vemos que se aumenta drásticamente en otro componente, llegando casi a 40 grados. Este componente aparentemente estaría dañado, que tenemos acá. Ya que estamos, pasamos a marcarlo para saber que esto está dañado. Pero primero vamos a intercambiar este componente que lo teníamos como dudoso. Así que aprovechamos de colocar un poco de flux y con las pinzas calientes lo vamos a quitar y lo vamos a depositar en la otra placa, a ver si desaparece esa temperatura excesiva que se veía al iniciar. Lo conectamos rápidamente, aprovechamos que tiene temperatura y tiene flux para soldar. Ahí quedó soldado y ahora sí vamos a pasar a alimentar y ver si realmente esa temperatura drástica desapareció. Ahí pueden ver, está conectado, no se pone más en rojo, estaría solucionado. Simplemente apuntando y verificando el voltaje en su salida con la parte de la sección de multímetro. Aquí también utilizamos rápidamente la función de multímetro. Otra función también que podemos ver si tenés electrodomésticos en tu casa, poder verificar el funcionamiento. Esto está a unos 180 grados en la salida de caloventor, pero acá detectamos un problema. Ustedes pueden observar que en la parte de la conexión a la red eléctrica tiene una elevada temperatura, marcando unos cuantos grados, cerca de 88 grados, la temperatura máxima en el interior de esta ficha. Por lo tanto, esta ficha no es apta para este tipo de caloventor y podría provocar incendios en nuestra instalación domiciliaria. Otro funcionamiento que hicimos también es probando algunas luces LED que se queman habitualmente, lo cual nos llamó la atención que llegan a tener entre 50 y 60 grados de temperatura. Por eso es que se queman tan fáciles las lámparas LED de tu casa. También en funcionamiento para la parte de refrigeración, donde acá en calor estamos midiendo 35 grados en la salida de un aire acondicionado y también podremos verificar no solo el funcionamiento del aire, sino dónde está conectado a la red eléctrica que cumpla y no se eleve la temperatura en el enchufe y tenga fallas eléctricas. Y si eres mecánico, también te va a servir para controlar no solo la temperatura del motor, sino de las mangueras, el circuito de calefacción y de refrigeración. Simplemente apuntando con esta cámara, que te va a solucionar un montón de problemas a un montón de gente.